Bueno, vamos con la segunda parte de Sucesos Argentinos y Chaqueños con el profesor Tete Romero sobre el 17 de octubre, porque a estas alturas, pero de 1945, se estaba gestando esta gran manifestación popular. Vamos. Social ascendente no entraba en el horizonte de posibilidades de la política. Dicho de otra manera, hasta el 17 de octubre de 1945, o mejor dicho, hasta que arribó Perón a la Secretaría de Trabajo, la política no contemplaba, la política de quienes estaban en el poder, la redistribución más justa de la riqueza en términos materiales, pero también en términos simbólicos, con los derechos no solamente económicos, sociales, culturales, educativos, de salud, de deporte. ¿Qué pasó entonces? Voy a recurrir a un pequeño libro que casi no es conocido. Lo escribió el propio Perón, pero bajo un seudónimo de Caledonia. ¿Dónde estuvo? Se llama. Y narra los sucesos previos al 17 de octubre de 1945. Allí te dice, por ejemplo, que un 12 de octubre lo llevaron casi de manera sorpresiva a la isla Martín García, porque, como te dije anteriormente, el 9 de octubre, entre el 9 y el 10 de octubre, se discutió en los círculos más oligárquicos de la Marina y del Ejército qué hacer con Perón. Algunos querían matarlo, otros querían encarcelarlo, pero lo que querían como común denominador es sacarlo de la vida política argentina. Ahora bien, cuando un sector de militares que había encabezado con Perón el GOU, es decir, el Movimiento de Oficiales Unidos, y los sindicalistas empezaron a plantear queremos a Perón, porque lo habían escuchado el 11 de octubre en un discurso que sonaba como despedida, pero en realidad fue como diciéndole, si tocan sus derechos, tienen que salir a la calle, hacen que no le quede otro remedio al presidente Rawson que mandarlo a traer a Perón, porque imagínense la Plaza de Mayo absolutamente atestada. Se calcula el dato más certero de que había 1,5 millones de personas. Habrás oído hablar de la ofensa para una clase social que vio en la fuente de Plaza de Mayo, una ofensa. ¿Cuál? Las patas en la fuente. Hacía calor, por lo tanto se descalzaron y allí pusieron sus pies. Y gritaba la muchedumbre, Perón, Perón, ¿qué hacer? Salir al balcón para Rawson y tranquilizarlo no era su estilo, no estaba en él, así que había que traerlo a Perón. Y lo trajeron y le dijeron, calme por favor a esa muchedumbre. Perón desde luego no los calmó en los términos que Rawson y el poder quería que calmara. Les dijo cuando escuchó ese grito, Perón, Perón, que había un hecho histórico y que había un sujeto de ese hecho histórico, ese pueblo movilizado, que eran sujetos de derecho y que esos derechos significaban que entonces eran sujetos políticos de un nuevo movimiento en la historia de la Argentina. El Día de la Lealtad se produce porque, más allá de que la CGT dijo el paro el 18, el movimiento espontáneo de quienes habían carecido de todo, solamente tenían su fuerza de trabajo y vieron en Perón el líder político que les permitió conquistar derechos que anteriormente no existían, la lealtad entre un pueblo, clase trabajadora y el conductor de ese movimiento. 2 anécdotas simplemente para ir cerrando. Cuando se produce la revolución, que vamos a llamar aquí fusiladora, Robustiano Patrón Costa, quien iba a ser candidato a presidente de la Concordancia, recordá,
la década infame, el voto calificado, el fraude, esa unión entre el radicalismo antipersonalista, es decir, no irigoyenista, el socialismo llamado independiente, el Partido Conservador y el sector militar, hablaba de Robustiano Patrón Costa. Lo que no le perdona al peronismo es que un peón, después de Perón, me podía mirar a los ojos. Un contraalmirante le dice a los trabajadores del sindicato de la Fraternidad de Trenes: hicimos esta huelga para que el hijo del barrendero muera barrendero. Y una de las señoras de la Sociedad de Beneficencia, la que Evita había cortado, porque a partir de la llegada del peronismo no había beneficencia sino solidaridad, no se trataba de darte lo que sobraba, sino lo que necesitaban. Llegó a decir que los niños estaban demasiado bien atendidos en los hogares escuela. Se quemaron pulmotores, frazadas, solamente porque estaba el escudo del Partido Justicialista, y se rompieron frascos de sangre en el banco de sangre porque era sangre peronista. Un dato de color, no tan de color, que pasó el 17 de octubre de 1945 en Chaco. En el Zapallar hubo una movilización a favor de Perón, Perón Resistencia, una movilización en contra a partir de lo que se llamaba la Unión Democrática, lo que sería luego la Unión Democrática, porque no hay que olvidarse, sobre todo en este tiempo donde Estados Unidos aparece nuevamente como el gran protector colonizador de la Argentina, Milei mediante la consigna de la elección del 46, donde ganaría por mucho el peronismo, era Braden o Perón. Braden era el embajador de Estados Unidos que estaba con toda la oposición para garantizar la democracia. Algún parecido con la realidad es cuestión de cómo usted, señora, señor o joven, decida pensar la historia, no la historia en general, sino la suya propia. Hasta el próximo jueves. Ahí estábamos escuchando al profe Tete Romero sobre cómo se fue gestando el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, y aquella masiva movilización de la clase trabajadora, no solamente en defensa de su líder, sino también de sus derechos, de sus conquistas logradas durante la gestión de Perón al frente de la Dirección del Trabajo.